Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? En la primera actividad nos dicen read the story. ¿Sí? Lee la historia. ¿Sí? Por aquí tenemos una pequeña historia. Vamos a leerla. Nos dicen Cantuña offered to build the San Francisco Church Square in 1 week. Sí, entonces aquí nos dicen que Cantuña ofreció, ¿sí? Tenemos aquí offered, ¿sí? En presente es offer y en pasado es offered, ¿sí? El verbo ofrecer. Cantuña ofreció construir, ¿sí? Por aquí tenemos el verbo build, ¿sí? Construir la plaza de la iglesia de San Francisco en una semana, ¿sí? Luego nos dice, but he noticed that it would be impossible, ¿sí? Pero él se dio cuenta, ¿sí? Tenemos aquí otro verbo en pasado, ¿sí? En presente es notice y en pasado es noticed, ¿sí? Pero él se dio cuenta de que eso sería imposible, ¿sí? Por aquí tenemos el verbo be, ¿sí? O el verbo to be, que en español es ser o estar, ¿sí? Y antes del verbo tenemos la palabra would, la cual va a modificar el verbo con la terminación ia, ¿sí? Entonces, si el verbo en español es ser o estar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en español esto es sería, ¿sí? O estaría, ¿sí? En este caso es eso sería imposible. Pero él se dio cuenta que eso sería imposible, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. Luego tenemos he was afraid because he would lose his house and all his money. ¿Sí? Por aquí tenemos el verbo to be, ¿sí? En pasado. Recordamos que el verbo to be en presente tiene tres formas. En presente tiene tres formas. Am, is, are, ¿sí? Y en pasado tiene dos formas. Was y were, ¿sí? Entonces, nos dicen, él estaba con miedo porque él, ¿sí? Y por aquí tenemos el verbo lose, ¿sí? Que es el verbo perder, ¿sí? Y tenemos antes del verbo la palabra would, ¿sí? Entonces, esto en español es perdería, ¿sí? Él estaba con miedo porque él perdería su casa y todo su dinero, ¿sí? Luego nos dice, he asked Satan for help, ¿sí? Tenemos aquí el verbo asked, en presente ask y en pasado asked, ¿sí? Él le pidió ayuda a Satanás, ¿sí? Luego nos dice, a strange man came in, ¿sí? Un hombre extraño entró, ¿sí? Tenemos aquí un verbo, ¿sí? En presente es come
y en pasado es came, ¿sí? Un hombre extraño entró y dijo, I can help you. Yo te puedo ayudar. He said, ¿sí? Aquí también tenemos otro verbo, ¿sí? En presente es say, decir, y en pasado es said, ¿sí? Él dijo, I'll build the church square for you, and you will give me your soul. Yo construiré la plaza de la iglesia por ti, y tú me darás tu alma, ¿sí? Luego nos dicen, Cantuña agreed but that night he couldn't sleep, ¿sí? Entonces tenemos aquí el verbo agreed, ¿sí? Estar de acuerdo. En presente es agree y en pasado agreed, ¿sí? Cantuña estuvo de acuerdo, ¿sí? Pero esa noche él no pudo dormir, ¿sí? Por aquí tenemos el verbo can, ¿sí? En pasado es could, ¿sí? Y adicional a esto tenemos el verbo could con la negación not, ¿sí? Hay una contracción de estas dos palabras y tenemos aquí couldn't, ¿sí? Él no pudo dormir, ¿sí? Adicional a esto también tenemos el verbo sleep, ¿sí? Dormir. Él no pudo dormir, ¿sí? Luego nos dicen, he knew he had made a horrible mistake, ¿sí? Tenemos aquí el verbo know en presente y en pasado es knew. Know es el verbo saber o conocer, ¿sí? Nos están diciendo, él sabía que él había cometido un error horrible, ¿sí? Muy bien. Luego de haber leído este texto, vamos a revisar la siguiente actividad, ¿sí? Nos dicen, what did Cantuña have to build in a week? ¿Sí? ¿Qué tuvo Cantuña que construir en una semana? ¿Sí? Entonces, ya sabemos, según el texto, ¿sí? Que Cantuña offered to build the San Francisco Church Square in 1 week, ¿sí? Que Cantuña ofreció construir la plaza de la iglesia San Francisco en una semana, ¿sí? Esa sería la respuesta, ¿sí? Luego nos dicen, ¿a quién él pidió ayuda? Sí, muy bien, ya sabemos que él pidió ayuda, ¿sí? A Satanás, ¿sí? He asked Satan for help, ¿sí? Muy bien. En la última pregunta nos dicen, what did Satan ask of Cantuña? ¿Qué le pidió Satanás a Cantuña? ¿Sí? Ya habíamos leído, ¿sí? Y él le dijo que él construiría la plaza de la iglesia para él y él le dará su alma, ¿sí? Muy bien. De esta forma entonces vamos a completar las preguntas, ¿sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.